Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos como cada semana siempre en su programa amigo La Victoria de la Mente. Estamos con un tema interesante que estoy segura que vamos a compartir algunas reflexiones y por supuesto vamos a ir hurgando un poco más juntos en esta situación difícil que enfrentamos los seres humanos en este tiempo particularmente. La ciberadicción. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestras conductas cuando estamos con esta amenaza que cada vez se hace más presente? Con eso volvemos en unos segundos. Muchas gracias por conectarse y por compartir. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bueno amigos, estamos aquí para tocar el tema relacionado con precisamente un tipo de adicción, la ciberadicción. ¿Qué encontramos en este momento en nuestro país? Básicamente, creo, no solo en nuestro país, en el Perú, que es un país de Latinoamérica, sino en el mundo entero. Estamos observando, lo he visto en niños de diferentes países, porque he observado la conducta de los jóvenes, la conducta de los niños. Hemos observado que hay una adicción, pero es esa misma adicción que usted conoce, que ocurre en el cerebro y en la conducta, a partir de por ejemplo, el consumo de sustancias o el consumo de alcohol, también podemos encontrarla, por ejemplo, en esta dependencia particular que encontramos respecto de los usos virtuales de las redes sociales, de los grupos,
esa conexión virtual que usamos para conectarnos con el mundo, para desarrollar nuestros encuentros amigables, para trabajar, para encontrarnos con nuestros amigos, que ha sido particularmente empleado de modo determinante durante la crisis sanitaria que ha vivido el mundo. Obviamente, esta cercanía con los instrumentos virtuales, llámese la computadora, llámese el móvil, han terminado haciendo del repertorio de conductas de los seres humanos un patrón de repeticiones cada vez más frecuente, generando comportamientos adictivos en el que encontramos una dependencia psicológica y, por supuesto, emocional y conductual. Esta particular dependencia, una suerte de relación que se hace frecuente, que se aumenta, que se hace más intensa, que se hace más comprometida, que caracteriza una serie de comportamientos que van a estar vinculados a la necesidad del consumo virtual, del consumo de las redes sociales, y que a partir de lo que observamos, el dedo no se detiene porque está continuamente tecleando, continuamente comunicándose y perturba la vida en general de los seres humanos, sobre todo de los que están siendo más afectados en estos tiempos, como son los jóvenes, los niños, los adolescentes, los estudiantes universitarios, y según los últimos indicadores hay un alto grado de incidencia también en los adultos jóvenes, como por ejemplo la gente de 30, 40 años, también porque hay una necesidad para trabajar, y esa necesidad para trabajar está permitiéndonos entablar patrones en el que no hay posibilidad alguna de sustraernos al consumo de estos instrumentos virtuales que ciertamente en estos tiempos van a servirnos de soporte laboral, van a servirnos de soporte interrelacional, van a permitirnos conectarnos con el mundo, que es como la magia que nos conecta con el mundo. Si antes esperábamos a través de una llamada telefónica comunicarnos con alguien y esperábamos en lo que va del tiempo para poder esperar una respuesta, hoy sabemos que estamos hablando aquí y nos están escuchando en tiempo real, al mismo tiempo nos están escuchando en el mundo entero. Esas maravillosas experiencias que la virtualidad nos permite también tiene una contraparte difícil y una contraparte que tenemos que tomar en cuenta para prepararnos frente a ello, para enfrentarnos a ello con inteligencia, con sabiduría, no porque tengamos que evadir, porque tengamos que evitar, sino porque tenemos que hacerlo con criterio lógico, porque tenemos que hacerlo con sentido común, porque tenemos que hacerlo también con conocimientos. Por eso vamos a compartir algunos conocimientos el día de hoy, que sé que les va a permitir hurgar un poquito en esa reflexión para ver si es preciso, si es necesario, cuánto nos puede afectar, cuánto daño puede causarnos, o solamente es un tema de acostumbramiento y ya se va a acabar después. ¿Qué ocurre? Fíjense ustedes, hemos dicho en ocasiones anteriores que nuestro cerebro trabaja de una manera organizada, de una manera simbiótica, ejerce un acompañamiento permanente, hay una interconexión de todos los sistemas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de emociones, no podemos sustraernos a la presencia de la corteza prefrontal. Cuando hablamos de las emociones, no podemos sustraernos a la necesidad del recuerdo, y eso viene con el hipocampo, ¿recuerdan ustedes? Pues bien, mire cuánto estas estructuras, como la corteza prefrontal, como el hipocampo, como el giro del cíngulo, como la amígdala cerebral, tienen una importante participación, pero no olviden que nada en el cerebro podría articularse, podría funcionar sin la presencia gravitante de los neuroconductores. Mire cuán importante son estas obreritas, estas especies de, combustible, le decía yo, una especie de combustible sin el cual no hay posibilidad de hacer conexiones sinápticas y sin el cual no ocurriría, sin esta presentación, sin estos neurotransmisores no ocurriría la transmisión de información, el trasvase de información de una neurona a otra, no habría la posibilidad de hacer esa conexión sináptica en todos los sistemas, no habría posibilidad de que el cerebro capture toda la información que maravillosamente
tiene que pulir el hipocampo para podernos otorgar. No habría. Entonces, ese cerebro que tiene una serie de sistemas que va a construir sistemas nerviosos para poder trabajar. Cuando uno utiliza determinados sistemas siempre, miren ustedes lo que pasa. Cuando voy utilizando determinada práctica, voy haciendo lo mismo siempre. ¿Qué va pasando? El cerebro captura la información y dice, ah, muy bien, ya sé que esto voy a hacer, esto me gusta. Recuerde que alguna vez yo le he dicho que el cerebro es hedonista. El cerebro le gusta disfrutar de cosas. Le gusta, el cerebro por eso busca placer. Ah, ¿escuchó? Le busca el placer. ¿Y qué sustancia tiene que ver con el placer, con la sensación del disfrute? Que es importante darnos cuenta. Fíjense ustedes, estos neuroquímicos, que ya ustedes van a ir percatándose de a qué sustancias me estoy refiriendo, estos neuroquímicos por la frecuencia van a ir modificando el funcionamiento de determinados sistemas y circuitos cerebrales. Al momento de volver a emplear y usarlo, ya dice, ya sé qué formulita tengo que emplear y empieza a utilizar esa fórmula y puede, por cierto, cambiar la fórmula de comunicación, el sistema de comunicación y por lo tanto los circuitos cerebrales que se vayan a emplear. Eso va a producir, cuando se produce ya este nuevo caminito, este nuevo cambio, este nuevo sistema, esta nueva estructura de comunicación neuronal, ergo eso va a tener un efecto. ¿En qué? En el repertorio cognitivo, va a tener un efecto en el repertorio emocional, va a tener un efecto en el repertorio motivacional, va a tener un efecto, por supuesto, que en el patrón de conductas. En todos estos niveles, si cambio el sistema, si cambio la manera de interconectarse, si priorizo determinadas sustancias más que otras, entonces pues el comportamiento va a cambiar, así como cambian las emociones, como cambian las motivaciones y como cambia nuestra manera de pensar. Esta función de la zona cortical va a generar una relación estrecha con la presentación de pensamientos lógicos, equilibrados, razonantes. Indudablemente aquí va a tener que verse involucrada la corteza prefrontal, porque no se olviden, si hablamos de cambios a nivel cognitivo, uno de los responsables, uno de los que participa precisamente es el neocórtex. Y si hablamos, por ejemplo, de una serie de sustancias que están vinculadas al sistema límbico, ¿de qué estamos hablando? De cambios allí, donde recuerda usted que habíamos referido que hay una zona que es una especie de laboratorio donde se cocinan las emociones. Pues cambios a nivel de la amígdala cerebral. Entonces vamos a encontrar cambios que están vinculados a la corteza prefrontal, cambios que están vinculados a la amígdala cerebral y que por lo tanto van a presentar emociones diferentes. Las emociones van a cambiar. No se olviden ustedes que las emociones parten de una estructura de pensamiento. Si los pensamientos ocurren en una manera, pues en esa manera, en esa dirección proporcional, habitarán las emociones. Ya sabemos que más o menos entre 46.000 y más de 60.000 tenemos de pensamientos por día. Por día. Mire usted la posibilidad entonces de experimentar una serie de emociones en el acompañamiento de esos pensamientos. Obviamente, si tenemos más de 40.000 pensamientos por día, se entiende que estos pensamientos van a traer como acompañamiento una emoción. Y esa emoción va a variar de un lado y del otro. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando, por ejemplo, decimos que respecto de las adicciones vamos a encontrar una respuesta importante de dependencia? Pero nada, ninguna dependencia física ocurriría si no hay previamente una dependencia de carácter psicológico. ¿Y qué le llamamos? ¿A qué le llamamos esa dependencia de carácter psicológico? Vamos a tener en cuenta que la dependencia de carácter psicológico no es una dependencia, digamos, accidental, no ocurre por un momento determinado, no ocurre porque en algún momento de mi vida yo he decidido hacer así las cosas. No, ocurre porque hay una circunstancia que lo hace frágil. Hay una circunstancia que lo hace permeable. Hay factores concomitantes a su crecimiento, a la crianza, a la estructura de su personalidad, que lo hace proclive, que lo hace vulnerable. ¿Por qué habrá una dependencia psicológica?
¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se desarrolla ese proceso adictivo en el que se va a notar esta dependencia que está orientado al sistema de refuerzo de recompensa? Ciertamente, porque recuerda que al notar que el cerebro es hedonista, le gusta disfrutar, por cierto, porque hay una liberación de determinada cantidad de dopaminas que va a estar vinculada a este sistema de refuerzo. Y entonces quiero más, me gustó eso, quiero más. Y entonces esta liberación de dopamina que va a ocurrir específicamente en el núcleo accumbens, que tiene una tarea fundamental. Mire usted cuánto de modificaciones puede constreñirse si esta liberación de dopaminas en el núcleo accumbens van a tener que presentarse por causa de este bombardeo de dopaminas. Fíjense, lo que pasa es que nosotros recibimos del medio toda clase de estímulos, de información, toda clase de influencia. Y toda esta información, todos estos estímulos van a terminar precisamente recalando en ese núcleo accumbens. Y al mismo tiempo es el que va a permitir, una vez con toda esa información, va a permitir la liberación de esta cantidad de dopaminas. Por lo tanto, al haberse liberado esta cantidad de dopaminas, se entiende que esta liberación tiene que ver con una experiencia cerebral respecto de lo que necesitamos para la sobrevivencia. Para esta parte, para nuestro cerebro, esta demanda, este requerimiento, esta solicitud de aquello que me está produciendo placer es por consecuencia de resolver mi demanda de sobrevivencia. ¿Me oyó? Entonces, ¿qué sucedió en el cerebro? Porque ustedes me dirán, oye, pero tener el celular activo y la computadora activa y teclear todo el tiempo no es un tema de sobrevivencia. Sin embargo, acabo de decirles que por el uso de la repetición, por haber empleado nuevos sistemas, por haber empleado nuevos caminos, por haber construido nuevas fórmulas, el cerebro asimila esto como que, ya, ok, esto es lo que necesito, esto es lo que me gusta primero y por lo tanto esto es lo que me hace falta. Y la demanda está y se va a instalar. Todas las adicciones en el cerebro funcionan como tal. Así como, por ejemplo, cuando usted vive un hecho doloroso, dramático, difícil, al vivirlo, probablemente usted en ese momento tiene miedo, hay una multiplicidad de liberación de dopamina que viene y con el cortisol correspondiente por el miedo, todo eso va a acontecer. Pero ¿qué sucede si en ese proceso pasa el momento y usted se queda con toda la aprehensión, con toda la circunstancia del miedo presente, gracias, por supuesto, a que el aumento del cortisol, ustedes saben que el cortisol no baja hasta en 6 u 8 horas todavía. Entonces va a reducirse, el miedo va a ir amenguando progresivamente, pero no es que de media hora ya se redujo. Sin embargo, si esto lo sometemos, si sometemos a nuestro cerebro a este tipo de experiencia permanente, entonces va a llegar a un punto en el que ya el cerebro lo reconoce, se adapta. Recuerden ustedes que hemos hablado en algún momento de la neuroplasticidad y encontramos a un cerebro que se adapta, que se acomoda. Si yo le voy dando todos los días el uso del computador y de las redes sociales y de la virtualidad de modo permanente, todo el día desde que me levanto hasta que voy a almorzar y no lo dejo porque necesito mi boca para almorzar y mi mano porque si no también lo dejaría. Bueno, pues hay chicos que están con el celular puesto y están comiendo mirando el celular o que se levantan y lo primero que hacen es mirar el celular y empezar a teclear 1000 cosas ahí en el celular. Entonces, esta particularidad que observamos emplea determinados circuitos en el cerebro. Al emplearlo, el cerebro percibe que esto es lo que necesita y empieza a presentar señales y demandas en esa orientación. Por lo tanto, entonces va a demandar que vuelva a presentarse y que vuelva a presentarse porque para él esto es una situación de sobrevivencia. Miren ustedes cuánto podemos, desorientar al cerebro en un momento determinado porque el cerebro va a decir, bueno, necesito y voy a exigir lo que necesito. Y efectivamente va a demandar aquello que va a ser
servirle de utilidad en este proceso porque le gusta, porque lo disfruta, porque le permite entrar en ese contacto que le va a satisfacer con la liberación de las dopaminas que van a... Entonces, esta circunstancia de requerimiento por demanda, por sobrevivencia, se va a convertir en una constante que luego va a perturbar, como les decía. Si yo utilizo el camino A, B para ir al centro comercial y todo el tiempo uso el camino A, B, habiendo un camino A, C, un camino A, D, yo uso el camino A, B. Mi cerebro organiza todo para usar ese camino. ¿Qué pasa si yo cambio de camino, uso el camino AC? Si esa repetición del AC es mayor que el del AB, probablemente mi cerebro cambie los circuitos y modifique entonces la fórmula. Y así es como va desarrollándose las demandas, modelan la organización y respuesta de nuestro cerebro. En consecuencia, queridos amigos, si hay una dependencia es porque el cerebro ya se reacomodó, ya empezó a usar sus propias demandas, particularmente de acuerdo a sus experiencias. El cerebro está entonces en un sistema de demandante porque requiere ese reforzador y esas recompensas que está persiguiendo. ¿Qué sucede en el cerebro entonces? Que ya ha habido esta recomposición, que ya se está reacomodando y que por lo tanto las demandas van a continuar porque el cerebro es el que dirige nuestras conductas, ¿verdad? Es el que dirige nuestra manera de percibir el mundo, es el que dirige nuestros pensamientos, es el que dirige nuestras emociones. Obviamente, estimados amigos, tenemos que darnos cuenta que esta particular importancia que le damos al asunto virtual, lo sabemos porque, por ejemplo, durante la crisis sanitaria hemos tenido que utilizar el celular muchos, hemos tenido que utilizar la computadora para ponernos a trabajar y aún hoy ya eso se ha convertido en parte gravitante de nuestro sistema laboral, incluso los estudiantes universitarios tienen 1 o 2 clases en forma presencial, pero la mayor parte de cursos lo llevan ahora de forma virtual, como muchos otros programas. Y esto no es que haya que corregir porque en realidad el mundo real también es el mundo de la virtualidad, es un mundo que ocurre, que acontece, que está allí enfrente de nosotros, que está fuera de la tecla, como decía mi hija, el mundo real no es el que estamos viviendo físicamente, porque el mundo virtual también es real, ambos son reales, van ocurriendo y no vamos a sustraernos a ello, pero tenemos que tener el cuidado, la inteligencia, la agudeza, la propiedad para intervenir de modo conveniente, sobre todo si somos maestros, si somos padres, si somos adultos, no solo con respecto a nuestros hijos y jóvenes, sino con respecto a nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando la adicción y esta recomposición de la respuesta cerebral va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que nos volvemos demandantes. ¿Eso qué significa? Que vamos a terminar pidiendo, ¿qué cosa vamos a pedir? Vamos a pedir más, ¿verdad? Vamos a pedir más, vamos a pedir una nueva oportunidad, vamos a pedir más tiempo. Las personas que están, para decir algunas características generales, las personas que están en estas condiciones de ciberadicción, nos vamos a dar cuenta de que hay mucho tiempo que se pierde en el manejo de las redes sociales o en el manejo del celular o de la computadora. Hay mucho tiempo que se está perdiendo. Ya vas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, no te has desconectado, nos damos cuenta. Hay una pérdida de tiempo porque veía yo en una entrevista justamente hace unos días a una psicóloga de uno de los centros de salud mental comunitaria y le preguntaban, pero está mal que uno tenga que mirar y que contestar y que responder a las notificaciones. Eso está mal porque es parte del trabajo, de la vida. Sí, no está mal, indudablemente es parte efectivamente del trabajo y de la vida ahora. No podemos sustraernos a ello. Pero ¿dónde está la particularidad que nos debe preocupar? Primero, en que hay un aumento de frecuencia en el tiempo que vamos a usar de estos medios. Luego que hay una reducción del apetito, ya no queremos comer porque estamos apurados, comemos nomás una fruta, hay una reducción del apetito. Tenemos problemas de bajo rendimiento,
tenemos problemas de sueño. Las personas que están en esta circunstancia particularmente no duermen a las 10 u 11 de la noche, duermen a la 1, 2, 3 de la mañana. Y hay madres que me han dicho que han encontrado a sus hijos despiertos a las 4 de la mañana. Claro, por eso quieren levantarse pues a las 12, a la 1 y empezar el día a partir del mediodía. ¿Por qué? Porque el tiempo está invertido, se ha invertido la prioridad en el uso del tiempo. Y también porque esto está colateralmente desarrollando problemas de sueño. Las personas están despiertas y no duermen. Hay una proclividad al aislamiento. Proclividad al aislamiento. Es que yo vengo de la universidad o de mi trabajo y de frente a mi dormitorio y abro el computador y se acabó el mundo para mí, ¿verdad? Por lo menos el mundo físico. Y estamos en el computador. Ese aislamiento prefieren quedarse allí a tener que salir a conversar con el primo, con la sobrina, con la tía, etc. Hay un autoaislamiento. Miren ustedes, estamos hablando de cuáles son todos los alertas que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? El aislamiento. Luego tenemos una característica particular inmediata que usted la va a observar: abandono de obligaciones. Tengo tareas, pero no las hago, entonces procrastino. Digo, ya mañana lo hago, no hay problema. No, porque es además para la próxima semana, mejor lo hago el sábado. La procrastinación, una constante también. Pateando todas las obligaciones para después, para después. Otro dato más importante, alerta, señor, señora, alerta, dato importante, el desaliño personal. Ya no me baño, ya no me peino. ¿Para qué me voy a peinar? No, si estoy ocupada, Karen. Ya no me baño, ya no me peino, ya no me cuido, no cuido la prolijidad ni la pulcritud de mi ropa, de mi peinado, como sucedía con frecuencia durante la crisis sanitaria, motivo por el que me vi obligada a hacer varios videos diciéndole a la gente que tiene que alistarse como si fuera a ir al trabajo presencialmente, porque la gente ya no quería cambiarse y estaba en pijama todo el día. Esto ocurrió. Entonces, pero como estaba en el computador fácil, pues apagaba la cámara y no pasaba nada y seguía con su pijama. Pero hemos visto acontecimientos particulares también por esa razón. Pero ya usted sabe que entonces todos estos son alertas. La pérdida del apetito, el bajo rendimiento, la pérdida del sueño, el perder el tiempo inútilmente, el aislamiento, el bajo reporte de las relaciones sociales. Ya no me quiero juntar, no me junto porque no tengo tiempo, digo, cuando no hace nada más que estar en el computador o en el celular. Entonces, y hay este desaliño particular que uno puede observar: el cabello largo, la barba crecida y además una fragilización en las relaciones interpersonales porque ya no le contesta físicamente a la prima que quiere hablarle, etcétera. Estas alertas son cosas que hay que observar, señora madre de familia. Observe usted estas alertas. Si usted se percata que esto está ocurriendo, entonces probablemente hay un proceso de adicción, de ciberadicción en crecimiento. ¿Me oyó? Entonces, usted me dirá, no, bueno, pero ahora se están acostumbrando así por lo de la pandemia, pero ya se irá desacostumbrando con el tiempo. No me quiero pelear, no le voy a quitar el celular, no le voy a imponer disciplina, no, porque yo no me quiero pelear y en realidad eso es desgastante. A mí me han dicho muchas veces es desgastante. Claro que sí es desgastante lidiar, por ejemplo, con una persona en estado de adicción a la pantalla. Ahora, por ejemplo, el ciberadicción se considera desde hace 2 años nomás, se ha insertado como enfermedad mental, o sea que debe ser atendida incluso medicamentosamente si fuese la necesidad de que así sea. Entonces, no hay que perder de vista que son circunstancias que afectan al comportamiento cerebral. Pero, ¿cuáles son en realidad los factores de riesgo? Porque ocurre esto a cualquiera le puede ocurrir, a mí, a usted que me está mirando, a la maestra que tiene que entrar a hacer su clase a cualquiera afecta. Es importante tomar en cuenta los factores de riesgo y los factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, todos los factores de riesgo están vinculados a la estructura de la personalidad. Una persona con ansiedad, quiero, pero no sé qué quiero, ¿no? Esta ansiedad, esta sensación ansiosa de buscar algo, pero no sé qué busco, lo coloca en una situación de fragilidad y por lo tanto de proclividad. El síndrome ansioso, hay un problema de autoestima.
Cuando una persona tiene un grave problema de autoestima, de una autoimagen disminuida, un autoconcepto mellado, es posible que busque circunstancias de refugio. Y las circunstancias de refugio a menudo son las redes sociales, son precisamente el escenario virtual, porque ahí nadie me juzga, ahí nadie me mira, allí conocen de mí lo que yo les digo que conozcan, lo que yo quiero que conozcan nada más. Incluso puedo poner hasta la foto. Ustedes ven que en las redes sociales se ve, por ejemplo, a tal persona, ni siquiera con su nombre, sino con un nombre cualquiera y con una foto cualquiera, de un gato, de un felino, de un perro, de lo que sea. ¿Por qué? Porque de esa manera protege su identidad. ¿Para qué? Para que su autoestima no se vea en ningún momento afectado. También tenemos, por ejemplo, la ansiedad, los problemas de autoestima, la depresión. Una depresión soterrada va siendo vulnerable a la persona. El bullying va siendo vulnerable a la persona. Las familias disfuncionales, la pelea entre papá y mamá, el jaloneo, que no, que conmigo, que yo me llevo a tal, yo me llevo a cual, ese jaloneo, esa familia disfuncional va a tener en los hijos una proclividad a las adicciones en general. Igual que el déficit en el manejo de las habilidades sociales, porque para los chicos, por ejemplo, es más difícil decirle que no al grupo. Si el grupo dice toma, él va a aceptar, va a decir, ay, pero si lo hacen todos, bueno, yo ya también. Y entonces la fragilidad es una de las particularidades que se van a presentar en el plano de las habilidades sociales como un ayudante de las adicciones. De toda clase de adicciones, estamos hablando de la adicción a las drogas, de la adicción al alcohol, como no también al tema de las redes, porque ¿quién se comunica contigo? Tus amigos. ¿Quién es el que te habla? Tus amigos. ¿Quién es el que está chateando a las 2 de la mañana? Pues tus amigos. Entonces, siempre hay una presión del medio que se va a ejercer para que esta circunstancia se coloque en condiciones de vulnerabilidad. Ese déficit de habilidades sociales, el déficit para tener ese temple, la posibilidad, la capacidad para decir no y explicar y defender mi posición, es una manifestación expresa de la inteligencia emocional que muchas veces, sobre todo los jóvenes, no han desarrollado aún y que están en proceso de desarrollo y que debiera hacer ese proceso de desarrollo. Entonces, la falta de una inteligencia emocional genera una proclividad para las adicciones en general, sobre todo en estos tiempos para la ciberadicción. En realidad, es tan fácil evitar que ocurra este proceso adictivo en el que el cerebro puede terminar dañado. ¿Cómo así podría terminar dañado nuestro cerebro? Fíjense ustedes, les he dicho hace un momento que hay un promedio de 46,000 y pico de pensamientos que tenemos por día. Mire usted, durante la crisis sanitaria hemos estado, yo conozco por el testimonio personal y directo de muchos profesores que no tenían la digamos, facilidad para manejar los instrumentos tecnológicos, pero que tuvieron que aprender para poderlo hacer. Es más, hay mucha gente que sigue empleando estas posibilidades como herramientas comunicacionales que no son necesariamente urgentes de emplear, porque, por ejemplo, antes empezaron a darse también los talleres, las clases, los seminarios, las charlas, también de modo virtual, reemplazando a las charlas y conferencias que dábamos de modo presencial. Muy usado este ejercicio, este training durante el tiempo de la crisis sanitaria, que hoy prácticamente las conferencias son también virtuales y hasta las atenciones médicas son virtuales, los psiquiatras atienden de manera virtual, los psicólogos atienden de manera virtual, todo el mundo atiende de manera virtual. ¿Y qué sucede? Porque ya se ha instalado esta nueva mecánica, esta nueva forma de organización del cerebro, estos nuevos circuitos cerebrales que se van a recomponer para trabajar desde una mirada distinta, justamente porque yo estoy usando la virtualidad de manera constante y por lo tanto mi cerebro se adapta, se acomoda a la demanda. Pero ¿qué sucede si perdemos de vista que esta sobreproducción dopamínica en el núcleo accumbens y en general en el cerebro va a propiciar probablemente aumento de niveles de cortisol que van a aumentar los niveles de toxicidad? Pero claro, todos sabemos, porque se lo he comentado en algún momento,
Si nosotros permanecemos frente a la pantalla 1 hora, bien. Permanecemos frente a la pantalla 40, 50 minutos más, bien. 1 hora, 50 minutos, bien. Pero ¿qué pasa si permanecemos en la pantalla o en el celular por 4 horas o 5 continuas? ¿Sabe qué pasa? Va a ocurrir algo que se llama fragilización de la barrera hematoencefálica. Porque ¿qué pasa cuando estamos en consumo intelectual pasivo y estar mirando más de 3 horas o escuchando sin accionar más de 3 horas? Entonces me estoy colocando en una posición vulnerable porque existe la barrera hematoencefálica. ¿Para qué existe la barrera hematoencefálica? Que es, como yo siempre he dicho, una maravillosa propiedad del diseño del ser humano. Somos responsables de un diseño que el creador ha tenido la generosidad de construir casi de modo perfecto. Yo siempre he creído fielmente en esa frase que dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Imposible que hiciera nuestro equipamiento faltándonos algo. Pues bien, esta posibilidad, esta barrera hematoencefálica, que es una maravilla, es una estructura que se presenta inmediatamente cuando va a entrar la sangre al cerebro. Antes de que ésta ingrese, ocurre la barrera hematoencefálica y se forman como una funciona como una especie de colador. Deja pasar los nutrientes, pero no deja pasar las toxinas o los contaminantes. Pero ¿qué pasa si entro en consumo intelectual pasivo? Voy a tener un cerebro que está sin una barrera hematoencefálica activa. Al entrar en ese proceso de consumo intelectual pasivo, es como bajar la guardia. Bajo la guardia y entonces las toxinas, los contaminantes van a ingresar al cerebro como Pedro por su casa y por lo tanto harán de las suyas. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Que van a tener algunas influencias y van a ejercer sobre el cerebro algunos daños que son fundamentales de reconocer. Al sentir este cerebro nuestro, porque lo cuidamos, imagínense usted que nosotros cuidamos de no echarle sustancias complejas y complicadas y que pueden ser dañinas a nuestro estómago cuando comemos. Cuidamos el jabón que empleamos para nuestra higiene personal. Cuidamos porque cuidamos que nuestra salud esté protegida. ¿Qué pasa entonces cuando esa puerta se abre y entran todos los contaminantes y las toxinas a nuestro cerebro producto de que la barrera hematoencefálica está fragilizada? ¿Qué pasa? Ya usted sabe que esta barrera, al estar fragilizada, es causa precisamente del consumo intelectual pasivo. ¿Y qué sucede entonces? Un cerebro que está intoxicado, que está contaminado, ¿trabaja bien? Pues la respuesta es obvia, no va a trabajar bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, queridos amigos, para evitar esto que es un flagelo y que es una espada colgada encima de nuestras cabezas? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que nuestros niños y jóvenes y adultos entren a un proceso de ciberadicción que no solo va a perturbar sus conocimientos del comportamiento de su cerebro, sus emociones, su motivación y hasta su conducta, sino que tiene que organizarse con sentido común, con criterio lógico, con el trabajo de cada zona, con la corteza prefrontal actuando, con una amígdala que tenga encima la gestión de la corteza prefrontal, porque eso es absolutamente necesario para tomar decisiones saludables. ¿Qué tenemos que hacer para proteger nuestro cerebro a fin de que no esté en una situación de peligrosidad como la que le menciono? Tenemos que hacer varias cosas, entre ellas una primera, escúcheme por favor, no permanecer frente a la pantalla más de 2 horas continuas. ¿Me oyó? No permanecer en la pantalla más de 2 horas continuas, ni en el celular, ni en el computador, ni en el televisor tampoco. Si usted está desde las 5 de la tarde hasta las 8, ¿cuántas horas pasó? 3. 3 escuchando, no, así no. Usted puede estar en su computadora, claro, su jornada laboral puede empezar a las 8 de la noche y terminar a las 5 de la tarde. De hecho, usted trabaja con la computadora y me va a decir, está pensando, y no, pero ¿qué hago si yo trabajo con ella? Muy bien, usted puede trabajar. Imaginemos de 8 de la mañana a 10 de la mañana ha usado usted la computadora y está ahí mirando o escuchando lo que tenga que hacer. Si usted suspende a las 10
o sea, de 8 a 10, suspende unos 5 o 10 minutos a lo mucho, hace un corte, va usted, se toma un poco de agüita, va al baño, se moja la cara, se lava las manos, se come una manzana, en fin, haga lo que le parezca en esos minutos y regresa y continúa. Sencillo, ¿verdad? Continúa. ¿Por qué ese corte? Porque lo que queremos es evitar que esta recomposición que el cerebro hace, recuerdan, cuando lo hago, el cerebro recompone los circuitos neuronales y construye nuevos diseños y entonces eso viene acompañado del seguimiento y la dependencia. Si usted corta en ese momento y empieza a caminar, a tomar agüita, su cerebro va a volver a empezar a cero otra vez. No puede permanecer más de 2 horas continuas frente a la pantalla. No, señora, no en el televisor, no en la computadora, no en el celular. ¿Me oyó, señora madre de familia que acostumbra a darle el celular al niño desde la mañana para que lo deje en paz? Que acostumbra a darle el celular para que coma, porque si no, no come. No, señora, el celular no es para los niños. El celular es para el consumo de los adultos para comunicarse, los jóvenes universitarios porque tienen que hacer sus tareas y se tienen que comunicar entre ellos. Pero el niño por debajo de los 11 años no necesita usar un celular, señora, por Dios santo. Ese niño de 3 años, de 4 años, de 5 años que yo veo en los restaurantes, en los mercados, veo que las mamás les dan el celular para que las dejen en paz. Señora, su hijo es la carga que a usted le tocó cargar y lo tiene que cargar con prudencia, con generosidad, con tolerancia, con ganas, con optimismo, lo tiene que cargar hasta el día que se acabe la vida de usted o la de su hijo, pero lo tiene que hacer. No es que para que me deje en paz porque me pide una cosa y la otra. Se tiene que aguantar y tiene que lidiar con eso. El celular no es su reemplazo. Las mamás creen muchas veces que ya el celular le doy y está con los dibujitos y está mirando todo el rato. ¿Sabe usted lo que está pasando en ese cerebro? Se está fragilizando, señora. ¿Y un cerebro fragilizado rinde bien en la escuela? Pues no. ¿Un cerebro fragilizado piensa bien? No. Entonces, si no pienso bien, ¿cómo estarán mis emociones? Pues desordenadas. Y si mis pensamientos están desordenadas, mis emociones están desordenadas, ¿cómo estará mi conducta? Pues desordenada. Ahí tiene. Si usted quiere echarle la culpa al colegio de que el colegio es el culpable de que su hijo se porte mal, pues ya le cuento. Si dónde le enseñaron a usar el celular horas de horas o el computador horas de horas y usted le compró la tablet y está con el computador, con la tablet y con el celular al mismo tiempo horas de horas y usted no lo puede detener porque quiere evitarse la pelea, pues le digo, ese cerebro está intoxicándose. Y al intoxicarse va a generar graves desórdenes en la estructura de su pensamiento. No olvide que tomamos más de 2000 decisiones al día. ¿Con qué tomamos las decisiones? Con este cerebro. ¿Y con qué parte de ese cerebro, qué accionamos para tomar las decisiones? La conducta. Una conducta desordenada, producto de una emoción desordenada, producto de un pensamiento desordenado, producto de un cerebro toxificado, intoxicado, contaminado, pues tendrá un correlato natural. Luego no se queje si el chico no rinde, porque la baja de rendimiento es una característica de la ciberadicción. Entonces, no debería preocuparnos tanto la baja de rendimiento, que seguramente a los padres de familia esto es lo que más le va a preocupar. Le debería preocupar más el daño que pudiera estar aconteciendo en el cerebro a nivel neurofisiológico, a nivel neuroquímico, porque va a ocurrir una de las características, por ejemplo, al perturbarse las relaciones interpersonales, al ausentarse y al aislarse y ausentarse del medio social, ya no me relaciono con... Voy a perturbar mi comportamiento cerebral también porque perturbo mi sueño. Estos chicos no duermen, no respetan los ciclos circadianos del cerebro, no están respetando ese movimiento ocular rápido que ocurre para descargar toxinas, no está produciéndose porque ellos siguen despiertos a esa hora. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En el desorden del sueño ya el cerebro está intoxicándose más, porque no hay descarga diaria de las toxinas como debe ocurrir bajo esta presentación del movimiento ocular rápido. No va a ocurrir porque el chico está despierto a las 3 de la mañana.
Y a esto le sumamos que si mi cerebro está recomponiendo nuevos diseños y nuevos circuitos, frente a los mismos acontecimientos permanentemente llega un momento en que ya yo les cuento. Y con esta experiencia me voy, no quiero asustarlos, pero quiero que lo reflexionen. Este programa tiene el propósito de llegar a sus hogares para que usted lo piense, para que piensen la responsabilidad que tiene como padres y maestros. Le cuento un detalle. Hace algún tiempo tuve la presencia de un jovencito que vino a mi consulta por más o menos un buen tiempo. Estuvo visitándome, no muchas veces, me visitó 2 o 3 veces, pero conversamos acerca de cuál era su problema. Y yo cuando le pregunto, ¿cuál crees que es tu complicación principal? ¿En qué consiste? ¿Qué te preocupa? Y me dijo, bueno, es que yo me preocupo porque yo siento que ya no siento nada. A ver, ¿cómo es eso? Sí, siento que ya no siento nada. No siento nada, no sé, no, ya. Antes, a mí me gustaba mucho lo que cocinaba mi mamá, los tallarines, y ahora a veces hace tallarines y ya no me importa. Mi mamá me escribía, hoy día he hecho tallarines, yo corría de donde estaba para llegar a mi casa a almorzar, porque me gustaban los tallarines, me contaba. Otras veces mi mamá me dice, ya vamos a salir el fin de semana y vamos a comer fuera de la casa. Llegas temprano, y también carrera, estaba temprano el fin de semana para poder ir con mi mamá y con mis hermanos a comer fuera, porque me gustaba. Y luego, y así, me gustaba mucho reunirme con mi enamorada porque teníamos nuestros encuentros muy simpáticos, entonces cada vez que nos juntábamos yo lo disfrutaba mucho. Ahora, nada. Hasta ella, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la actividad que toma tu tiempo? Me dijo, no, es que a mí me gusta jugar. Yo soy jugador de Dota y tengo no sé cuántas miles de horas ganadas durante todos los años de mi vida, 19 años. Y me comentaba que él había jugado desde los 11 años. Yo le digo, pero a los 11 años, ¿dónde jugabas? ¿En tu casa? No, yo me iba a la cabina. Pero si salías del colegio y no venías a tu casa, no, es que me escapaba del colegio, un rato antes me escapaba y me iba a la computadora, y después le decía a mi mamá que me había quedado jugando fútbol. A veces sí era verdad que me quedaba jugando fútbol, pero la mayor parte de veces me quedaba jugando en estos juegos Dota. El Dota, queridos amigos, es el juego más adictivo que existe en el mundo. Ha sido diseñado expresamente para adiccionar los cerebros de los niños, porque está facultado para propiciar grandes cantidades de liberación de dopamina en ese cerebro. Los chicos sucumben a los juegos que tienen recompensas inmediatas. No se olviden que la base de la adicción es la búsqueda de la recompensa, el reforzador de la recompensa. Ellos están buscando que lo premien, que aumentar puntos, que ganar, que ganar. Por eso es que es tan importante no enseñarle a los chicos que ganar es importante, porque ganar no es importante, sino el proceso del aprendizaje es lo importante. Entonces, ¿qué pasaba con este chico? Le cuento para terminar ya nuestro programa. Mire usted, este chiquito que estaba precisamente en esta circunstancia, que no sentía el mismo disfrute cuando iba, como antes, no sentía el mismo disfrute buscando a la enamorada ni siquiera, no sentía el mismo disfrute de nada, ya no quería ni ir a jugar al fútbol, solo quería a jugar. Y un día, como él decía, yo ya no siento nada, no sé qué me está pasando, él mismo se dio cuenta, me comentaba, y yo cuando me daba cuenta de todos estos detalles le dije, me urge, tú tienes 19 años, no trabajas, necesito hablar con tu mamá y tu papá para darle una ruta para que visite al médico, al especialista, porque esto necesitamos abordarlo así. Por favor, avísale a tu mamá. Me llamó por teléfono un día y me dijo, sí, estoy coordinando con mi mamá, pero el resultado es que la mamá no vino. No vino, nunca vino porque, bueno, no lo consideró importante, el chico era muy inteligente, iba a la universidad, tenía un rendimiento significativo en la universidad, en algún momento empezó a decaer últimamente. Pero, ¿qué aconteció? Porque no vino la mamá en su momento, cuando solicitamos que viniera para hacerle un encuadre, para explicarle en qué consistían los riesgos y las alertas. ¿Qué sucedió? Les cuento. La mamá un día, pues, meses después ya me había olvidado yo del jovencito, y una señora me llama y me dice, ¿usted fulana de tal? Sí. Ay, yo quisiera consultarle, porque puedo ir ahorita. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay una emergencia? Me dijo, sí, se acuerda de mi hijo, que no sé, usted se acuerda de mi tal, era tal, me doy los datos. Y me dice, lo que pasa es que yo tengo que contarle. Voy a ir en este momento, ¿puede usted recibirme? Si es una emergencia, la recibo. Me desocupo y
la recibo y conversamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente vinieron los dos. ¿Y sabe usted qué sucede? Que el jovencito había entrado a la cocina viniendo de la universidad y resulta que en algún momento la señora pensó que era para servirse la comidita, qué sé yo. Cuando entró a la cocina vio al joven quemándose en el brazo. Él personalmente se quemaba en el brazo con el encendedor. Y cuando la mamá desesperada se abalanza y le dice, ¿qué haces? Obviamente el jovencito le dice, mamá, es que yo quería saber si yo todavía siento esto porque ya no siento nada. No es una cuestión de juego. El cerebro produce una respuesta que se llama desensibilización. Desconecta la corteza prefrontal de lo demás, desconecta, no comunica, no entiende, el giro del cíngulo no está interpretando correctamente, no hay un trabajo de entendimiento de las emociones, no hay la empatía que se necesita, la respuesta desde las neuronas espejo no están llegando, el cerebro se está desensibilizando. Ha pasado tanto que ya ese cerebro está insensible. Y no les hablo de los cuadros porque, en fin, esto ya toma bastante tiempo más para poderles explicar. Pero les dejo pensando, el cerebro se reacomoda a las demandas según nosotros entrenamos al cerebro. ¿Usted quiere entrenar a su cerebro para que tenga éxitos? Sí. No use la recompensa fácil. Enséñele a generar situaciones y a disfrutar del proceso. La recompensa fácil orienta a las respuestas fáciles. Y si orientamos a las respuestas fáciles, el chico estará esperando siempre una respuesta fácil. Contésteme, ¿en la vida las respuestas siempre son fáciles? ¿Vamos a conseguir lo que queremos siempre de modo tan inmediato y tan sencillo y tan fácilmente logrado? ¿Lo vamos a conseguir así? ¿Tan rápido? ¿Es así en un chasquir de dedos lo que vamos a lograr? No, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestros esfuerzos, necesitamos esperar, necesitamos tolerar situaciones de disgusto, necesitamos levantarnos temprano, organizar nuestros tiempos, hacer nuestras actividades, necesitamos tomar nuestro tiempo desde la oxitocina maravillosa que nos permite ser tolerantes. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser tolerantes. Si usted le enseña a sus hijos a ser tolerantes, es decir, a resistir, a tolerar situaciones desagradables, entonces estará usted entrenando su corteza prefrontal. Estará usted facilitando ese diálogo entre la corteza prefrontal, el giro del cíngulo, la amígdala cerebral y el hipocampo para que respondan con criterio lógico y con acierto. Pero si usted acostumbra a su hijo, quiero esto, toma, quiero el otro, toma. Ah, ya bueno, lo voy a respetar porque está en su dormitorio con su computadora y no lo tengo que molestar y está desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche encerrado con el computador o con el móvil. Entonces luego cuando su conducta se desorganice, pues no se queje, le estoy justamente haciendo esta súplica. Mire, observe, escuche el silencio de sus hijos. Responda a ese silencio con afecto, no mantenga la distancia, corte las distancias, cierre las brechas afectivas que la virtualidad está produciendo en nosotros, abrace a sus hijos, muéstreles amor, interés, preocupación por lo que hacen. Claro, usted me dirá, no, es que me pone mala cara porque esa es una característica de la ciberadicción, la irritabilidad y el mal humor. No le haga caso a esa cara, avance. Haga usted su tarea, entréguele, llene ese tacho de amor y de afecto para que él tenga en su tacho con qué responder según sea la necesidad en el momento en que lo necesite. Ese almacén sensorial está siendo llenado de esas cosas que usted le va a dar. No le permita permanecer más de 2 horas continuas en la pantalla, por favor. Necesitamos salvar el cerebro humano porque ¿qué va a pasar con nuestras próximas generaciones si nadie nos advierte? Ya escuché algunas veces a algunos especialistas decir, no, es una cuestión de reacostumbrarse. No, señor, no es una cuestión de reacostumbrarse. Lo que se daña en el cerebro, usted sabe perfectamente que a partir de los 35 años, nosotros terminamos de formar el cerebro aproximadamente a los 30 años, no antes. Y si usted lo contamina, porque ya sabe que la fragilidad
de la barrera hematoencefálica va a permitir el ingreso de toxinas al cerebro, entonces hay un nivel de toxicidad que usted no está controlando. Si usted le añade que trasnocha, mayor toxicidad porque no está eliminando las toxinas que todos los días debemos eliminar gracias al movimiento ocular rápido. No lo está haciendo. Si a eso le añade que bebe alcohol, como lo hacen los jóvenes hoy, así de manera desenfrenada, entonces a partir de los 35 años, que se pierden entre 5.000 y 15.000 neuronas diarias, usted no va a perder 5.000 o 10.000, perderá el doble. Si a eso le agrega que fuma, perderá el triple. Si a eso le agrega que consume sustancias, perderá mucho más. Y entonces ya paro de contar. Sí es necesario tomar atención a la ciberadicción, no es una cosa de juego. Hay que usar los instrumentos virtuales, claro que sí. Tenemos que enfrentar esta circunstancia, este nuevo mundo virtual que nos dice que también es una realidad, pero nosotros tenemos que manejarlo. El cerebro del ser humano, que es el cerebro inteligente per se, que es el que ha construido todos los circuitos, que es el que ha hecho todos los diseños, no puede dejarse gobernar por una virtualidad que nos está subsumiendo. Nosotros tenemos que hacerlo. Padre de familia, escuela, maestros, no podemos sucumbir, no podemos abstraernos, no podemos dejar de hacer nuestra parte de la tarea. No podemos sustraernos a lo que es nuestra obligación. Prohibido lavarse las manos, escuelas de este país y de todos los países del mundo. No, es que cada uno es libre, sí, cada uno es libre, pero las escuelas son formadoras de personalidad. Así como el formador primario, el modelador primario de la personalidad es la familia. Señora madre de familia, señor padre de familia, la familia es el primer modelador de la personalidad. El segundo modelador es la escuela y por supuesto la sociedad. Pero nosotros tenemos que vacunarlos, tenemos que estar informados, tenemos que hacer la parte de la tarea, no lavarnos las manos y sentir miedo de que no, y que de repente se va a enojar y que va a hacerme un berrinche. Pues le hace el berrinche, busque al profesional para que lo asista con las formas en que usted debe manejar el berrinche. Busque al profesional entrenado para eso, para ese propósito. Bien, queridos amigos, es importante tomar en cuenta, por supuesto, las alertas que acabo de hacerle mención. Es importante tomar en cuenta, por supuesto, los factores de riesgo. Si hay una familia que está con conflictos, ya usted sabe que ese es un factor de riesgo. Si tenemos una familia que genera estas dificultades y se están jaloneándose a los hijos, ya saben ustedes que este es un factor de riesgo. Porque no hay adicción fáctica, física, si no hay adicción psicológica. La proclividad es la adicción psicológica. Si ese cerebro está vulnerable porque la familia está quebrada, porque hay ansiedad, porque hay problema de autoestima, porque hay bullying, porque hay depresión, entonces el empujoncito hará lo consiguiente. Pues hay que ponernos en atención y hacer que esta vacuna de amor, de atención, de disciplina, de regulación de tiempos, empiece a funcionar. Ponga ahí arribita del computador, no más de 2 horas continuas. Corte unos minutos y regresa, no hay problema. Si tiene tiempo y si es importante. Igual para los trabajadores, los que hacen el trabajo en la computadora, los maestros que están obligados a hacer uso del sistema virtual. Tomen en cuenta estas recomendaciones porque así cuidamos todos nuestro cerebro. Cuidar nuestro cerebro es importante para proteger nuestra salud mental. Espero haber traído un tema para su reflexión. Los abrazo con cariño y los espero el próximo miércoles con un tema también interesante para compartirlo con ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.